Robert Andrews Millikan nació en Morrison, Illinois, el 22 de marzo de 1868 y murió en San Marino, California, el 19 de diciembre de 1953. Fue un físico experimental estadounidense, ganó el Premio Nobel de Física en 1923 por su trabajo para determinar el valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico. También investigó los rayos cósmicos. Se graduó en la Facultad de Oberlin en 1891 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia en 1895. En 1896 consiguió la plaza de asistente en la Universidad de Chicago, donde llegaría a ser profesor en 1910, puesto que retuvo hasta 1921. En 1907 inició una serie de trabajos destinados a medir la carga del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctrico y gravitatorio sobre una gota de agua, todo esto a mediados de 1909. Ya para 1909 y 1913, el físico estadounidense Robert Andrews Millikan llevó a cabo una serie de experimentos con los cuales pudo determinar el valor de la carga del electrón, carga eléctrica fundamental. Millikan consideró que, de acuerdo al modelo atómico de Thomson, toda carga eléctrica debería ser consecuencia de un exceso o deficiencia de electrones y que, debido a que no se pueden tener fracciones de electrones, toda carga eléctrica debería ser un múltiplo entero de la carga de un electrón. En el año 1909, Robert Millikan y Herbie Fletcher diseñaron y realizaron el primer experimento para medir la carga del electrón. Hasta entonces, los electrones solo habían podido ser observados en forma de rayos catódicos, pero con ellos solo se podía determinar la relación entre su carga y su masa. Con este experimento, Millikan logró medir el valor de la carga y, por tanto, también el de la masa. Para ello supuso que la carga del electrón era la fundamental y, en consecuencia, la carga de cualquier cuerpo sería un múltiplo de dicha cantidad. A partir del año 1900, mientras era profesor en la Universidad de Chicago, Millikan, con el importante aporte de Fletcher, trabajó en el experimento de la gota de aceite con el que midió la carga de un único electrón. Después de una publicación sobre sus primeros resultados, en 1910, las observaciones contradictorias de Felix iniciaron una controversia entre los dos físicos. Después de mejorar su configuración experimental, publicó su estudio seminal en 1913. Su experimento mide la intensidad de fuerza eléctrica contra la fuerza de atracción gravitatoria en las minúsculas gotas de aceite, cargadas por rozamiento, suspendidas entre dos electrodos metálicos. Conociendo el campo eléctrico, se determina la carga en la gota. Repitiendo el experimento para muchas gotas, Millikan demostró que los resultados podían ser explicados como múltiplos enteros de un valor común, 1.592 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga de un único electrón. En la época de los experimentos de la gota de aceite de Millikan y Fletcher, la existencia de las partículas subatómicas no era universalmente aceptada. Experimentando con los rayos catódicos, Thomson descubrió en 1897 unos corpúsculos negativamente cargados, con una masa unas 1800 veces más pequeña de la de un átomo de hidrógeno. Resultados parecidos habían sido encontrados por George Francis y Walter, la mayoría de los que entonces se conocían acerca de la electricidad y el magneticismo. El procedimiento de Millikan consiste en introducir mediante un atomizador gotitas de aceite en un medio gaseoso controlado con una viscosidad determinada y entre dos placas conectadas a una fuente de tensión. Algunas gotas, por efecto de la fricción con el atomizador, reciben cierta carga electrostática o alternativamente se cargan mediante una fuente externa de radiación ionizante, es decir, rayos X.
El campo eléctrico producido por las placas vertical y hacia arriba se opone a la fuerza de la gravedad y algunas gotas quedan en equilibrio. Es decir, se escoge una gota con la que trabajar y se descartan las demás, apagando y encendiendo la fuente de tensión. Una vez seleccionada la gota, se apaga el campo eléctrico. Esta cae lentamente, alcanzando rápidamente una velocidad terminal.